es que Dios, una característica de Dios es que Dios habla poco. Cuando Dios habla, habla poco. Él no da grandes discursos, habla pocas palabras. Pero en lo que habla hay mucha riqueza. Y por eso es que lo que Dios habla no debemos nosotros tomarlo de una manera superficial, sino que debemos ponerle la mayor atención. Es igual que la Biblia. Usted sabe que la Biblia en un versículo le puede contar una historia. Bueno, hay parábolas del Señor que en uno o dos versículos se cuentan todas. Pero en esa parábola usted puede sacar muchas enseñanzas. Dios es así. Veamos entonces qué es lo que el Señor le dijo a Elías. Ahí lo tenemos. En el versículo 15 es lo que leímos. Regresa por el mismo camino por el que había llegado, regresa y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Entonces vea, son tres cosas las que Dios le está diciendo a Elías que debe hacer. Le dice, uno, que debe ungir a Hazael como rey de Siria. Dos, dice a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y tres, unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Hay una triple comisión que Dios le da a Elías. Pero vea, la clave se encuentra en la tercera comisión, que es lo relativo a Eliseo. Cuando le dice, unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Y esta es la clave: para que te suceda como profeta. Por eso le digo, Dios habla poco, pero en lo que dice, dice mucho. Entonces cuando Elías escuchó eso, para que Eliseo te suceda como profeta, ahí es donde a Elías se le abrió el panorama y le amaneció el día, porque entendió, comprendió que no era necesario que él hiciera todas las cosas, sino que lo que debía hacer era levantar a otro que le dije, él no sabía quién era, pero ya Dios le ha dicho que se llama Eliseo, que su papá es Safat y que vive allá en Abel Mejolá. Pero le digo, para que te suceda como profeta. Entonces entendió Elías, significa que yo no voy a ser profeta todo el tiempo, sino que alguien me va a suceder. Lo que yo he comenzado, alguien lo va a continuar. Y ese elemento fue una luz para Elías. Y digo, esto es lo que se necesita: generar otros profetas, levantar otros profetas. Y ahí es donde él va a comenzar esa tarea. Y por eso le digo, ya es una etapa menos pública de Elías. Siempre aparece, pero ya no con la frecuencia que lo ha hecho anteriormente, porque él está dedicado ahora a otra cosa, y está dedicado a formar nuevos profetas que conozcan el temor de Dios, que aprendan a escuchar la voz, que aprendan a tener valentía, que aprendan a tener fe, que aprendan a tener confianza en Dios, que aprendan a llevar la palabra de Dios delante de quien sea sin temor. Y lo logra, y es allí donde comienzan a aparecer estos hombres que van a hacer diferentes comisiones donde Elías ya no está presente, pero otros lo están haciendo por él. Lo mismo que Dios le dijo aquí en Horeb es un ejemplo de cómo Elías entendió muy bien lo que Dios le estaba diciendo. Porque vea, cuando nosotros leemos eso, y yo se lo fui enumerando: número 1, ungir a Hazael; número 2, ungir a Jehú;
Número 3, ungir a Eliseo. Pero esa es nuestra mente, que nos dice, bueno, número 1, número 2, número 3. Entonces uno pensaría, bueno, tengo que hacerlo en el orden que Dios me lo ha dicho. Pero sucede que no ocurrió así. Basta con que uno lea un poco más el desarrollo de los eventos y usted se va a dar cuenta de esto. Primero, lo primero que Elías hizo al bajar de Oreb es que fue a buscar a Eliseo donde Dios le había dicho, en la dirección que Dios le dio. Abel de Mejolá. Él llegó a Abel de Mejolá. Preguntó, ¿dónde vive un hombre que se llama Safat? Y dijeron, es el hacendado que vive por allá. Y fue y lo encuentra. Tú eres Safat, yo soy Safat. Tú tienes un hijo que se llama Eliseo. ¿Y cómo lo sabes? No preguntes, solo lo sé. ¿Dónde está? Y digo, bueno, allá está, labrando el campo. Y es cuando va y arroja el manto sobre Eliseo. Pero eso es lo primero que hizo. Pero en el orden de Dios era lo número 3. Primero era Hazael, ungirlo como rey de Siria. Luego Jehú como rey de Israel. Y 3, ungir a Eliseo. Pero comienza por el 3. El 3 se convirtió en 1. Fue a ungir a Eliseo. Y hablando, hermanos, en términos estrictos, eso fue lo único que hizo Elías. ¿Por qué? Porque el siguiente acontecimiento que siguió, que en la historia fue número 2, pero que Dios lo había mencionado como número 1, era ungir a Hazael como rey de Siria. Eso ya no lo hizo Elías, eso lo hizo Eliseo. Pero luego dijo, y ungir a Jehú como rey de Israel, que era lo segundo que Dios le había dicho, pero que se convierte en tercero. Y eso ya no lo hizo Elías, porque ya había sido llevado en un torbellino. Pero es más, no lo hizo ni siquiera Eliseo, sino que lo hace un discípulo de Eliseo. Es decir, Elías, el hombre de la primera generación, unge a Eliseo. Eliseo, el hombre de la segunda generación, unge a Hazael. Y un profeta de la tercera generación, que ni el nombre sabemos, porque no lo dice la Biblia, es el que va a ungir a Jehú. Entonces, uno diría, bueno, ¿y esto cómo es? Si Dios le dijo a Elías que lo hiciera, desobedeció Elías, porque de las 3 comisiones que Dios le dio, solo cumplió una. No, lo que pasa es que Elías ya había comprendido cuál era el método de Dios. Y el método de Dios era que él tenía que generar otros ministros. Pero lo que estos ministros hicieran, era él quien lo estaba haciendo. Era él quien lo hacía. Él fue el que hizo el llamamiento para Eliseo. Pero luego Eliseo es el que unge al rey de Siria. Pero como Eliseo era discípulo de Elías, era como que Elías lo hiciera. Y luego quien unge a Jehú es ya una tercera generación, un discípulo de Eliseo. Y Eliseo a la vez era discípulo de Elías. Y como digo, para entonces Elías ya ni estaba en la tierra. Pero lo cumplió, no lo cumplió él, lo cumplió en otras personas. Entonces Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, comisiones, nos ha dado visiones, nos ha dado planes, nos ha dado tareas por hacer. Pero ¿sabe algo? Solo Dios sabe realmente qué vamos a hacer nosotros. Usted dirá, yo estoy seguro que Dios me ha dado esta visión y que vamos a alcanzar X meta. Y yo no lo dudo que Dios le ha hablado y que usted lo va a hacer. Ahora, si usted lo va a hacer personalmente, estrictamente hablando, que usted con sus manos, no lo sabemos. Puede ser que lo ejecute alguien que usted formó. Pero estos que hagan la obra, que en realidad fue inspiración suya,
Bueno, inspiración de Dios que se le entregó a usted. Pero por esa generación de ministros, es usted quien lo hace. Lo hace en los que se generan luego. Ese principio es el que se habla en Hebreos, cuando habla de Abraham que entregó los diezmos. Y dice, Leví ya estaba en la cintura de Abraham cuando pagó los diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, Leví pagó diezmos a Melquisedec. Pero oiga, si Leví ni había nacido, no había nacido ni Isaac, que llegaría a ser el abuelo de Leví, menos había nacido Jacob, que llegaría a ser el padre de Jacob, y menos había nacido Leví. Es en su bisabuelo, en Abraham. Pero ¿por qué se dice Leví pagó diezmos en Abraham? Porque de Abraham se generaron todos esos hijos. Claro, ahí está hablando en un sentido puramente natural, porque eran hijos sanguíneos. Pero aquí se está hablando de ministros que se generan espiritualmente por el modelaje de un hombre, en este caso, Elías. Entonces, vea cómo Elías ha captado la idea de Dios. Y por eso es que él se dedica exclusivamente a formar a estos ministros. Y la comisión que Dios le dio a él es una comisión que la delega. La delega. Pero como aquí estamos en Horeb, y si usted ve el relato, Elías baja de Horeb y se va a Abel Meholá. Se va a levantar o a buscar a Eliseo. Significa que la tarea de Elías de formar otros hombres de Dios, otros profetas de Dios, comienza con Eliseo. Él es el primero de otros muchos que él levantará, y que cuando llegue el momento en que Elías será traspuesto, son cientos. Y da la impresión, la Biblia no lo dice con esa claridad, pero lo que uno lee, que por todos lados habían ahora grupos de profetas, porque a eso se dedicó Elías. Pero su centro estaba, o el primer discípulo, digamos, fue Eliseo. Por eso es que Elías baja del Horeb, monte Horeb, y se va a Abel Meholá para comenzar el trabajo de formar otros con Eliseo. Y entonces va y lo llama. Este encuentro que se nos narra acá es un encuentro donde lo que encontramos es el llamado que Dios le hace a Eliseo. Creo, hermanos, que todos estamos conscientes que la clave en cualquier ministerio, en cualquier hombre que es llamado a servir a Dios, la clave es el llamado. Y eso es lo que nos preocupa, porque las cosas pueden estar de una u otra manera, y una persona dice: fíjese que por ahí hay un grupo de hermanos que me están pidiendo y me dicen que me vaya, y que me van a dar casa, y que me van a dar un apartamento, y que me van a dar una ayudita. Entonces, ¿qué? ¿Voy o no voy? Y uno puede preguntar: bueno, ya me dijo todo lo que los hermanos le han dicho, pero ¿y Dios qué le ha dicho?